Hola, buenos días, ¿cómo están? Buen ¿Cómo le día. va, Hugo? Muchas gracias por este contacto. No, por favor, Bueno, gracias a ustedes. bueno, primero que nada, consultarle los motivos, si bien la mayoría creo que ya lo sabe, nunca está de más repetirlos, ¿no? ¿Cuáles son los motivos de el paro y la movilización de la jornada de hoy? Mirá, los principales motivos, tenés los bajos salarios, la pérdida salarial que tenemos desde que asumió este gobierno, que supera en los estatales más del 50% del poder adquisitivo de nuestro salario. Ujú. Y después, obviamente, el pedido de reincorporación de nuestros compañeros y compañeras despedidas. Ya hay organismos que están entrando en crisis a punto de prácticamente empezar a dudar si se puede seguir funcionando de esta manera por la falta de personal. Claro, claro, claro. Es complicado. Hugo, desde que asumió la presidencia, ¿no? Javier Milei, Sí, hasta aquí, ¿cuántos trabajadores han sido desplazados de su cargo, ya sea por cesantías o no renovación de contrato? mira, vos tenés una gran parte que fueron Sí, por despidos arbitrarios e injustificados, sí, porque como recordarán ustedes, ni bien asumió este gobierno y nos empezó a matizar, a tratarnos de ñoqui, nuestro sindicato rápidamente le planteó vía carta documento que diera la lista de los ñoquis que ujú, había en el Estado, que este sindicato no los iba a defender. sí, Primero, obviamente, íbamos a comprobar si realmente eran ñoquis. claro, Este gobierno no ha hecho un solo listado porque no puede comprobar que los trabajadores y trabajadoras que dejó sin trabajo eran ñoquis. Es solo una decisión política de debilitar el Estado y de que las políticas públicas no le lleguen a la población. ujú, Hoy tenés casi 70.000 trabajadores menos. Eso está entiendo. compuesto por despidos, jubilaciones compulsivas y renuncias masivas de nuestros... Hugo justo se cortó ahí cuando se Sí, estaba explicando que había 70.000 trabajadores menos en el Estado. casi 70.000 Casi trabajadores 70. menos, entre despidos, jubilaciones compulsivas y renuncias por los bajos salarios. Ujú. Claro, claro. Em, y esos lugares que quedan vacíos, ¿no? De personal que ya no está. Sabemos que no se han hecho nuevas designaciones, ¿no? Porque hay una decisión justamente del gobierno nacional. ¿Cómo hacen para cubrir los trabajos o las tareas o las funciones que han quedado Y sin nadie a cargo? eso cae todo sobre las espaldas de los trabajadores y trabajadoras que siguen en su puesto de trabajo. Mm, Y muchas veces los funcionarios de este gobierno, que no tienen ni la más pálida idea de lo que tiene que hacer cada organismo, lo que hacen es discontinuar programas, discontinuar políticas sociales, darlas de baja definitivamente. Yo te voy a dar un ejemplo que es claro. Mi organismo es la Dirección Nacional de Migraciones. Todo el mundo sí, sabe que este gobierno habla de la Dirección Nacional de Migraciones a cada rato, que habla de la seguridad, que habla de los migrantes, que habla de un montón de cosas. Bueno, nosotros tenemos más de 700 trabajadores menos que cuando asumió este gobierno. claro, Y ya estábamos por debajo de la dotación óptima aprobada durante el macrismo. claro. Entonces, 700 trabajadores menos que repercuten en el aeropuerto de Seiza, en Aeroparque, en Buquebús, en Iguazú, en Posadas, en todos los pasos de Entre Ríos, en los pasos de Corrientes, Mm, Salta, eh, Formosa, en el sur, en todos lados. claro. Y Entonces no se puede hablar tan ligeramente de que es un organismo tan importante para la seguridad nacional y después que no haya personal. claro. Mi pregunta con respecto a eso, ¿cómo va a ser para cumplir lo que estableció la semana pasada por decreto de la prohibición de ingreso y la deportación de todos aquellos extranjeros que hablen mal del país, si no tiene personal para Ah, hacerlo? la verdad es una vergüenza lo que hizo el presidente, es un decreto para la tribuna, Mm, un decreto que no tiene nada que ver y que nos pone a discutir a los argentinos sobre pavadas, porque sí, esto no es nuevo. Cuando la economía habla mal, se empiezan a echarle la culpa a los migrantes de todo, se empiezan a inventar estupideces, como este decreto, o se mm, empieza a decir que los migrantes son los que saturan los hospitales públicos, que los migrantes son el 60% en la carrera de tal o cual, todo mentira. mm, La migración está estable en la Argentina de hace más de 40, 50 años, no pasa del 4.5 al 4.7% claro. de la población. Entonces, dejémonos de mentir, dejémonos de utilizar a los migrantes como excusa para lo que no hace este gobierno. Ujú, Porque este gobierno lo que hace es debilitar al Estado para que los poderosos puedan seguir haciendo grandes negocios.
Claro. Hay una particularidad, ¿no? De ese decreto con respecto a lo que se va a debatir este jueves en la Cámara de Senadores, ¿no? Porque Sí, la flexibilización de la ley de tierras rurales, ¿no? Que permite la sí. extranjerización, elimina la prohibición de comprar en zonas de frontera. O sea, Ahora yo con esto le digo algo. sí. Con esto está claro que para el gobierno el problema no son los migrantes, Mm, porque para los migrantes que tienen plata, vienen, pueden hacer lo que quieren en la Argentina, pueden quedarse con nuestras tierras, con nuestros recursos minerales, con las empresas estratégicas. Ahora, los migrantes que son trabajadores, ese es el problema. Este gobierno no distingue entre migrantes y argentinos cuando tiene que hacerle daño a los trabajadores. mm, claro. Ese es el principal problema. Esta es la política que lleva adelante este gobierno. Este gobierno que está entregando nuestra Argentina, este gobierno que está llevando adelante las peores políticas económicas de nuestra historia reciente. Claro. Hugo, me imagino que van a estar el jueves en el Congreso y corríjame si me equivoco, pero el viernes también hay movilización por San Cayetano. Sí, sí, Ajá. en las dos movilizaciones y ahora estamos, en este momento estamos movilizando también junto a los docentes. Bien, bien, bien. La Bueno, movilización de ATE y los docentes para exigir, como te dije antes, la reapertura inmediata de la paritaria, que se nos dé un salario acorde para poder vivir dignamente, que se nos devuelva todo lo perdido y, y que además se reincorpore a todos los compañeros que injustamente fueron despedidos. claro. ¿Cómo van a lidiar, ¿no? Con esta Sí. advertencia que hizo el Gobierno Nacional de que se debe cumplir con el requisito de trabajadores o personal mínimo en funciones cuando hay paro, ¿no? Por lo de la creación de servicio esencial. El gobierno nacional lo que tiene que entender que hay una ley de servicio esencial y Sí. que es taxativa y que abarca 4 funciones, que son las que nombra la ley. Lo otro es todo un invento del gobierno nacional para intentar meterle miedo a los trabajadores y a las trabajadoras. Ujú. Y si los trabajadores y las trabajadoras de todos esos organismos que ellos dicen, o de la docencia, son esenciales, que le paguen un sueldo acorde a la esencialidad que tiene su trabajo. Claro, Porque es muy fácil decir que son esenciales y después matarlos de hambre. claro. Esenciales para prohibir el derecho a huelga, pero no para Exactamente, cobrar, ¿no? exactamente. Además, yo lo decía, lo hablaban con mi compañero y decía, es irrisorio cuando vos decís servicios esenciales o trascendentales y los enumeras a todos. Entonces, ¿cuáles son los Pero, no esenciales, no? y bueno, pero por eso, acá lo que se busca es prohibir lisa y llanamente el derecho de huelga. Claro. No hay otra idea. Eso es, acá te dicen, no podés protestar, no podés ir por la calle, cuando protestás dentro de tu organismo de trabajo te mandan a la prefectura, te mandan a la gendarmería, te cagan a palo. Mm, Entonces el problema no es que vos puedas hacer una protesta en la calle, no es que te puedas hacer ver, sino que lo que no quieren es que vos protestes. Quieren cagarte de hambre, quieren dejarte sin laburo, quieren dejarte sin remedio a las personas oncológicas y a nuestros viejos, quieren dejarte sin políticas públicas para las personas con discapacidad, pero lo que no quieren es que les protesten. Mientras tanto, le entregan el país servido en bandeja a Estados Unidos, a las grandes potencias, a los grandes grupos económicos y nos endeudan para 7 vidas. claro. Bueno, Hugo, vamos a estar pendiente cómo se dé el desarrollo de las movilizaciones esta semana, obviamente pendientes de lo que va a ser el debate en la Cámara de Senadores. Creo que hay una amplia mayoría que rechaza la modificación de la ley de tierras rurales y la extranjerización de las tierras y que seguramente va a ser masiva esa movilización. Ojalá Sí. los senadores tengan la decencia que no tuvieron hasta ahora Mm, y que voten de acuerdo a las convicciones y a la plataforma por la que fueron votados, porque la verdad que si vuelven a votar entregando nuestro patrimonio, cada vez ujú. les va a ser más difícil salir a caminar por la calle, porque los vamos a ir individualizando y les vamos a hacer sentir el peso del pueblo. Bien, bien. Hugo, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Bien, que tenga un buen día. Hablamos con Hugo Bellón, dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado.